es mi luz, mi bandera. Fuerza, mi lucha y sudor. Porque yo creo en Venezuela. Venezuela tricolor. Mi barrio es mi luz, mi bandera. Fuerza, mi lucha y sudor. Porque yo creo en Venezuela. Venezuela tricolor. Gracias por seguir con nosotros en su programa Venezuela Tricolor. Nuestro país en los últimos años se ha visto atacado nacional e internacionalmente con una campaña de descrédito acerca de una crisis humanitaria. Esto ha motivado que algunos venezolanos se hayan ido de Venezuela buscando nuevas oportunidades. Sin embargo, se han encontrado con una situación nefasta que es humillación y descrédito en estas naciones. Es por ello que el presidente Nicolás Maduro ha creado el plan Vuelvan a la Patria, donde ha extendido su mano amiga para fortalecer a estos connacionales. De esto y mucho más estaremos hablando con William Castillo, viceministro de Comunicación Internacional, en el programa Construyendo en Revolución. Muy importante que nuestro pueblo conozca el diseño que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Un punto de cuenta, el aprobado del plan Vuelta a la Patria. Es una creación, producto de su preocupación humanista y de la vocación humanista de la revolución, y además, como también se ha dicho mucho en las redes sociales, nosotros creemos que es lo que hubiera hecho Chávez en estas circunstancias. Uno se pregunta, ¿qué hubiera dicho Chávez ante esos ataques a la migración venezolana? Bueno, Chávez hubiera buscado alternativas de apoyo, que tienen tres componentes. El primero es el registro, es ordenar. La gente se tiene que registrar, por supuesto, su situación económica, su situación familiar, testimoniar para documentar su situación, para poder hacer las denuncias internacionales, pero toda esa información sobre todo va a servir para incorporar ya de una vez en el sistema patria. La Cancillería, con los permisos migratorios, los sobrevuelos, el puente aéreo que ha ordenado el presidente de la República, esa es la operación de traslado y transporte hacia el país. Y la fase quizás más importante es cuando lleguen a Venezuela, que lo va a coordinar el sistema de misiones, ¿verdad? Que es el sistema de protección, cómo se integran esas personas, cómo se reinsertan en el sistema de protección social y de reinserción económica, el plan Chamba Juvenil, la visión vivienda, los niños en los programas de atención de protección a los niños, las embarazadas en los programas de atención al parto humanizado. Es decir, va a haber un abordaje familiar integral con las mismas características que tiene cualquier ciudadano, o sea, en igualdad de condiciones, ni con más ni con menos atención, pero sí para que se integre en igualdad de condiciones al disfrute del sistema de protección social. Lo que está haciendo Venezuela, te estoy hablando del plano internacional, ¿no? Significa que se le prueba al mundo que los países pueden afrontar sus crisis económicas con medidas propias, soberanas, que atienden a sus realidades específicas, que no hay que imponer y esperar una receta del Fondo Monetario Internacional, que significa una injerencia, que significa una interdicción de la autoridad económica. Argentina hoy está gobernada por el Fondo Monetario Internacional. Cuando Mauricio Macri elimina 10 ministerios, no es Mauricio Macri, es una orden del Fondo Monetario Internacional. Entonces hoy Argentina va a estar gobernada por una institución internacional cuya única preocupación es sacar los recursos de la Argentina. De tal manera que todas estas medidas, todo lo que es la diversificación, la desdolarización, Venezuela está diseñando un programa que va en la línea de Rusia, China, Turquía y otros países que están migrando su comercio internacional fuera de la onda del dólar. Venezuela se está desdolarizando, va a dejar de depender, va a depender de su propia riqueza, de su petróleo, de su coltán, de su oro, y va a ir manejando su comercio internacional en otras monedas, y entonces va a ir evitando que las sanciones o la manipulación criminal de los tipos de cambio del dólar afecten su economía. Sí existen alternativas al neoliberalismo, sí existen alternativas al capitalismo. Venezuela está demostrando que se puede generar un plan de recuperación económica sin depender del saqueo internacional que promueve el neoliberalismo a través de los paquetes de ajuste del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que significan los programas del Fondo? El Fondo Monetario lo que te dice es que yo te presto asistencia financiera, es decir, te doy dinero para que pagues tu deuda en principio. Es decir, si tú estás endeudado y no puedes pagarle a los inversionistas internacionales, yo te doy el dinero, pero yo te digo qué vas a hacer con ese dinero,
cómo lo vas a usar y además te voy a decir cómo vas a manejar tu economía y tu país. Eso, en pocas palabras, es lo que significa un programa de ajuste. Es decir, yo te doy un alivio temporal y sobre ese alivio yo me quedo con tu casa, tu carro, tus hijos, tu futuro, tus riquezas naturales. Yo decido qué vas a privatizar y qué no, a quién se lo vas a vender. Yo decido cuánta gente vas a tener trabajando en el Estado, cuántos maestros van a trabajar, cuántos médicos, cuántos funcionarios públicos va a haber, cuántos ministerios debes tener, cuántos no. Yo te voy a decir a ti cómo vas a manejar tus salarios. Entonces yo te digo que tienes que congelar los salarios, tienes que desmontar todos los sistemas de protección social, tienes que quitarle los subsidios al pueblo, como acaba de hacer el presidente Iván Duque Vélez, como lo llamo yo, que Iván Duque Vélez es el ex actual presidente de Colombia. Y ese señor, en su primera medida que hace, le quita los impuestos a las empresas y se lo pone a los ciudadanos. Eso es una medida fondomonetarista. Es decir, que las sociedades paguen el enriquecimiento y el saqueo que hacen las transnacionales y los poderes globales. Eso es lo que significa el Fondo Monetario Internacional. Venezuela ha dicho, nosotros no vamos a acudir al Fondo Monetario, nosotros nos salimos, nos retiramos del Fondo Monetario Internacional porque nosotros somos un país soberano y vamos a manejar nuestra economía en un momento, en coyuntura, con nuestros propios recursos. Y es lo que el plan de reconversión, recuperación y prosperidad económica del presidente Nicolás Maduro está demostrando y va a demostrar en los próximos meses y en los próximos años. Se puede recuperar, se puede sanear la economía, se puede cambiar nuestro modelo, porque por supuesto tenemos que dejar de ser un país rentista, tenemos que exportar más, tenemos que ser más competitivos, tenemos que ahorrar, tenemos que ser un país más ahorrativo, un país que recicle, tenemos que ser un país que use mejor todos sus recursos, pero lo puede hacer bajo la dirección de una política económica soberana. Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra bandera, de nuestro himno, de nuestra historia. Somos un país de libertadores. Como decía alguien ahí en las redes, nosotros, la última vez que hubo tantos venezolanos en Perú fue cuando en la batalla de Ayacucho, cuando fuimos a liberar el Perú. Y cuando echamos al último virrey de este continente, lo echó el mariscal Sucre desde Perú, desde Ayacucho, y el virrey le dijo, tengo el honor de haber sido derrotado por un hombre honorable, un venezolano honorable como era Antonio José de Sucre. Entonces yo lo que digo es, en esta reflexión sobre el país, en esta reflexión sobre la economía, sobre la migración, sobre los problemas sociales, es que nosotros tenemos que recuperar ese valor de nuestro país, tenemos que sentirnos orgullosos y en nuestra economía, en nuestra política, en nuestra vida cotidiana, tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos. Y creo que las medidas que está tomando el presidente en el plano económico y las medidas políticas apuntan a una recuperación. El venezolano que quiera su país tendrá las puertas abiertas y todas las oportunidades. El que quiera destruir su país se va a encontrar con un país que está construyendo un futuro mejor. Cuando nosotros decimos que se está construyendo un escenario de intervención, por el lado mediático, por el lado político, por el lado diplomático, pero también por el lado militar. Estas maniobras UNITAS 2018, que fueron unas maniobras creadas en 1959 por Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial y que tenían como objetivo frenar el avance del comunismo y mandarle un mensaje a la Unión Soviética. Una de las cosas que la gente no sabe de estas maniobras es que la primera vez que se hicieron en América fueron en Venezuela, porque recuerda que se hacen un año después del triunfo de la Revolución Cubana. Las primeras maniobras son en 1960 y se hacen en Venezuela para mandarle un mensaje a Cuba, porque había un escenario de intervención en ese momento planteado hacia Cuba. Y Venezuela era el gran representante, era el Colombia de aquel momento, el gran operador de Estados Unidos en la región, bajo el gobierno de Rómulo Betancourt. Entonces, esto es un hecho que tenemos, como dice el vicepresidente del partido, y además conoce el tema porque es militar, de mucha atención, que nuestra Fuerza Armada, nuestra dirigencia debe estar atenta en nuestro pueblo, porque se van construyendo, ¿no? Ensayan maniobras logísticas, viene un barco con supuesta ayuda humanitaria, pero viene acompañado de un barco militar. Entonces Estados Unidos va creando el imaginario de que por ahí viene la ayuda y asocia presencia militar con ayuda. Y como dice Diosdado, ese es un proceso de preparación para una eventual acción en Venezuela que nosotros creemos que no va a suceder porque el pueblo de Venezuela y el gobierno revolucionario lo va a impedir y lo va a frenar, y los pueblos del mundo también lo van a frenar, porque lo que Estados Unidos no calcula, la locura que estamos viendo del presidente de Estados Unidos, una persona que ya está cuestionada en su estabilidad también psicológica, es que un conflicto en Venezuela no solo sería en Venezuela, sería un conflicto regional, se alzarían los pueblos,
del continente y habría una verdadera crisis humanitaria en este continente y una crisis política y social. Así que hay que seguir defendiendo la paz, pero como decía, bueno, prepararse para todos los escenarios. Es primero la unidad del país, la unidad de todos los sectores, de todos los que quieren trabajar por el bien del país. Y el presidente ha dicho algo muy importante. Él le ha pedido al país confianza. Hay que confiar en nuestro presidente, hay que confiar en el liderazgo que está encabezando este proceso de transformación de nuestra economía, de transformación del modelo productivo, en nuestro liderazgo político y diplomático que está defendiendo al país frente a los ataques internacionales, en nuestro liderazgo militar, ¿verdad?, que está defendiendo la soberanía de nuestro país, en nuestro liderazgo social que está organizado en comunas, en organizaciones sociales, en todo este nuevo tejido social que está sosteniendo la democracia, la paz y la estabilidad en Venezuela. Y creo que entonces el principal mensaje es trabajo, unidad del país y confianza en nuestro presidente, en nuestro liderazgo. Y así despedimos este programa número 130 de Venezuela Tricolor, donde en un recorrido lleno de afecto y motivación conocemos a niños tan hermosos como Leonardo, seguidores del programa Venezuela Tricolor, y nos va a dar de inmediato entonces su impresión. Leonardo, ¿cómo quedó tu casa? ¿Qué fue lo que más te gustó? La ventana, el techo, las puertas también, las ventanas, las posetas y el lavamanos. Y él nos quiere dar de regalo para este programa, cantar a dúo conmigo el tema de nuestro programa. Mi barrio es mi luz, mi bandera. Venezuela Tricolor. Porque yo creo en Venezuela. Venezuela Tricolor. Bueno, gracias por acompañarnos en este programa y siempre a quienes nos escriben a través de Ven a Tricolor y Barrio Piso Tricolor. Continuemos nuestro recorrido por una Venezuela Tricolor. Mi barrio es mi luz, mi bandera. Fuerza, mi lucha y sudor. Porque yo creo en Venezuela. Venezuela tricolor. Mi barrio es mi luz, mi bandera. Fuerza, mi lucha y sudor. Porque yo creo en Venezuela. Venezuela tricolor.